Hope step, one more chance. Hey, bésame lento, mueve tu colita, cántame el ritmo de cada caricia. Deja de ser esperar de mi ventana, quiero ir a una porcelanaria. Si te sientes sola, busca a tu chica, busca a tu chica, busca a tu chica. Roba tu amor en esta noche divertida, ese sentimiento no tendrá final. Bésame lento, mueve tu colita, para olvidar toda tu miseria. Si te crees que esto va en serio, nunca te olvides que yo soy mi dueña. Si te sientes sola, busca a tu chica, busca a tu chica, busca a tu chica. Enamorarme solo me ha hecho daño, así que solo quiero mi diversión. Okay. 2 horas atrás. Dentro de las paredes del oscuro y helado castillo de Bloodstained, 2 figuras se encontraban sentadas en lo que parecía ser una enorme sala de reuniones. En el centro se alzaba una gran mesa redonda con 31 asientos, símbolo de la unidad y las fracturas del gremio. Inspirados en lo que alguna vez fue la fortaleza de Camelot, los miembros del gremio Bloodborne habían adoptado la mesa redonda del rey Arturo como emblema propio. Aquel lugar servía como punto de reunión y debate, donde se discutía cada estrategia y decisión que pudiera afectar, para bien o para mal, el destino del gremio. Me sorprende que sigas con esa apariencia, Uriel. La voz femenina que habló denotaba cansancio, más resignación que burla. Pertenecía a una de los 31 miembros de Bloodborne. Una jugadora cuya especie heteromórfica era la de una mujer lagarto, aunque su fisonomía se acercaba más a la humana que al estándar reptiliano. Su nombre en el juego era Graxa Colmuerde, una guerrera ligera especializada en ataques relámpago y embestidas rápidas, ideal para ruseos. En el mundo real, sin embargo, se llamaba Elizabeth, una oficinista asalariada de una de las tantas megacorporaciones, cuyo trabajo la dejaba tan exhausta que, a veces, ni siquiera tenía fuerzas para disfrutar de su juego favorito. Sus palabras iban dirigidas a la actual señora de Bloodstained y, por ende, líder del gremio Bloodborne, Uriel. A diferencia de otros gremios, el título de maestro no era un puesto fijo ni permanente. Fieles a su reputación de infamia, el liderazgo podía ser arrebatado en cualquier momento mediante un combate PvP directo. La premisa era simple: el jugador más fuerte debía gobernar. Sin embargo, con el paso del tiempo, se aceptó que la fuerza bruta no siempre superaba a la inteligencia. Bajo esa regla, la actual líder había logrado aferrarse a su título por más de 2 años, convirtiéndose en la dirigente más longeva desde la fundación del gremio. Ah, sí, suspiró Uriel. Sabes bien cuál era la regla para permanecer en el poder. No es mi culpa que la líder anterior fuera una shotacón con gustos cuestionables, y con dinero. Una de las normas internas del gremio sobre la personalización de avatares dictaba que el líder debía incorporar elementos sugeridos por los demás miembros, siempre que se respetara la temática oscura y de Dark Lords que caracterizaba a Bloodborne. Para su desgracia, la sucesora de Uriel, Lady Ralsa, una elfa vampírica con clases de lanzadora mágica y nigromante, era una otaku con gustos discutibles. No dudó en convencer al resto del gremio para imponerle a Uriel una apariencia mucho más infantil, rozando peligrosamente los límites de lo permitido. Ah, cierto. Ralsa me pagó bastante para sugerir el vestido, se burló la reptil. La dragona demoníaca respondió enviándole un emoji de enojo flotando a su lado. Aún así, continuó Graxa, pudiste quitártelo cuando la mayoría se fue. Nadie te habría dicho nada. Por eso me pregunto, ¿por qué sigues usándolo? Uriel soltó otro suspiro. No lo sé, la verdad. Creo que solo quería conservar el recuerdo de cuando todos aún estaban aquí. Aunque trató de disimularlo, en su tono se filtró una tristeza profunda, teñida de melancolía. Recordaba cómo, uno a uno, sus amigos habían ido abandonando el gremio, hasta dejarlo casi vacío. Para ser sincera, me sorprende que este lugar siga en pie, dijo Graxa, observando el salón. Te has esforzado mucho por mantenerlo. La reptil miró a su alrededor antes de soltar un largo y profundo bostezo. Aquí ya van a ser las 4 de la mañana, y mañana trabajo medio tiempo. Abrió su interfaz, lista para desconectarse. Escuché que los desarrolladores están trabajando en Yggdrasil 2. Tal vez podamos reunirnos de nuevo. En cualquier caso, tienes mi contacto. Hizo una breve pausa. Nos vemos pronto, Jessica. Usó el nombre real de Uriel antes de desconectarse, sin darle oportunidad de responder. Por un momento, Jessica permaneció inmóvil, observando el asiento vacío. Luego recorrió con la mirada los demás lugares de la mesa.
Recuerdos difusos cruzaron su mente, uno tras otro, hasta que sacudió la cabeza con fuerza, como si intentara expulsarlos. Pensar en ello ya no le traía consuelo, solo dolor. No podía molestarse con ellos. Ni siquiera había una razón válida para hacerlo. Al final de cuentas, todos tenían una vida más allá de aquel mundo ficticio. Eran alguien fuera del juego, trabajaban, y algunos incluso tenían familias que cuidar. Y aunque la idea le dolía, sabía que algunos ya ni siquiera estaban en este mundo. Simplemente, no tenía derecho a sentirse enojada con ellos. Supongo que tiene razón, miró el reloj del sistema y notó que aún faltaba tiempo antes del cierre del juego. La Shadowlord se levantó de su asiento. Gracias a las gráficas del juego, Sweetbox no parecía verse afectada, por lo que pudo incorporarse sin problemas y empujar la silla de vuelta a su lugar, sin que pareciera una niña moviendo un mueble absurdamente grande. Se alejó de la mesa redonda y comenzó a caminar por los grandes y laberínticos pasillos de su vasto castillo. Aquel lugar, que alguna vez había sido la fortaleza del rey Arturo, una de las más grandes fortalezas mazmorra del juego, no podía sino haberse vuelto aún más colosal en manos de jugadores tan imaginativos y creativos. Los pasillos eran tan largos que resultaba fácil perderse en ellos. Había innumerables salas repletas de enemigos, riquezas y adornos trabajados hasta el más mínimo detalle. Y eso sin contar los múltiples pisos, tanto por debajo como por encima del castillo. De acuerdo con el roleplay que los miembros del gremio seguían casi como un credo, aquella fortaleza había sido tomada y corrompida por la oscuridad y el caos, transformándose en una falla de la realidad donde la propia muerte habitaba, en el sentido más literal de la palabra. Aquella idea estaba basada en una antigua saga de juegos, Castlevania, de la cual más de un miembro del gremio había sido fan. Después de todo, incluso tras más de 100 años, el género seguía siendo bastante reconocido. Uriel avanzó de pasillo en pasillo, de piso en piso, observando cada sala y cada NPC que servía como guardia o sirviente, con una mezcla de melancolía y una felicidad silenciosa. No pudo evitar saludarlos, aun sabiendo que no recibiría respuesta alguna. Después de todo, la IA del juego no era lo suficientemente avanzada para eso. 11:28 El silencio del castillo era distinto a esa hora. No era el silencio habitual de una fortaleza dormida, sino uno más profundo, casi antinatural. Los efectos ambientales del juego seguían presentes, el eco lejano del viento, el crujir ocasional de la piedra, el murmullo de antorchas invisibles, pero faltaba algo: movimiento. Uriel avanzaba sola. Cada paso resonaba con un eco en los pasillos interminables, como si el propio castillo reconociera que ya no quedaba nadie más para recorrerlo. A su alrededor, los NPC permanecían en sus puestos, inmóviles salvo por las animaciones cíclicas. Una inclinación automática de cabeza, el ajuste repetitivo de un arma, el batir mecánico de alas o capas. Todo seguía funcionando. Y aún así, se sentía muerto. Se detuvo frente a una de las grandes ventanas del nivel superior. Desde allí, el paisaje nocturno se extendía hasta donde alcanzaba la distancia de renderizado. Montañas envueltas en niebla oscura, bosques petrificados bajo un cielo sin estrellas, y en el horizonte, la silueta deformada de estructuras que jamás volverían a ser visitadas. Un mundo entero, a punto de desaparecer. Abrió el menú del sistema. La interfaz apareció ante ella con su familiar brillo a su lado, proyectándose en el aire. Varias notificaciones permanecían fijas en la parte superior. Aviso del sistema. El servicio de Yggdrasil finalizará en 00:32 minutos, 14 segundos, 32 minutos. Menos de una hora para el final de todo aquello. Uriel cerró el menú sin leer el resto de avisos. Ya los conocía de memoria. Los había visto durante semanas, ignorándolos deliberadamente, aferrándose a la ilusión de que el tiempo aún no se había agotado. Se sentó en el borde de la ventana, dejando que sus pies colgaran sobre el vacío ilusorio. La fría piedra bajo sus manos se sentía real. Demasiado real para algo que estaba a punto de dejar de existir. Así que, esto es todo, murmuró. Recordó las primeras noches en aquel castillo. Las discusiones en la mesa redonda. Las risas en el chat de voz. Las estrategias improvisadas, los errores, las victorias absurdas y las derrotas humillantes.
Recordó cuando Bloodborne estaba lleno. Ahora, el canal del gremio permanecía en silencio absoluto. Ningún mensaje nuevo. Ningún nombre activo. Solo una lista de usuarios desconectados, algunos desde hacía meses. Otros, desde hacía años. Cerró los ojos por un instante. No rezó. No pidió nada. Solo dejó que el tiempo avanzara. A lo lejos, en algún punto del sistema, un contador seguía descendiendo inexorablemente. 29 minutos, 47 segundos. El mundo no había terminado aún, pero ya se estaba despidiendo. Permaneció allí un par de minutos más, hasta que finalmente se dejó caer por el borde de la ventana. Al hacerlo, activó una puerta secreta que habían colocado deliberadamente en ese punto. Un atajo que se saltaba todos los pisos de la mazmorra castillo y la transportaba directamente a la sala del trono. Era, en esencia, el acceso directo a la sala del jefe final. Un atajo que ningún jugador había descubierto jamás, pues ninguno había llegado tan lejos. Frente a ella se alzaban las puertas de la sala del trono. Un par de hojas colosales, exageradas incluso para los jugadores con los avatares más grandes. Estaban hechas de madera roja oscura, reforzadas con decoraciones de plata intrínsecamente deformadas que, al entrelazarse, formaban la cabeza de un dragón esquelético. El emblema indiscutible del líder del gremio. A sus espaldas se extendía la antepenúltima sala del castillo. El pasillo de los 72 pilares de Salomón. Altas estructuras de piedra se alzaban a ambos lados, cada una coronada por la estatua de un monstruo distinto. No eran simples adornos. Cada pilar funcionaba como un punto de invocación capaz de llamar elementales y golems de nivel 70 y 80, todos completamente personificados y equipados con armas diseñadas para ignorar armaduras. Además, cada pilar podía disparar hechizos, trampas y efectos debilitantes si se activaban las condiciones adecuadas. En medio de todos ellos se encontraba el guardián de piso que ella misma había creado, y del que tanto se enorgullecía. Félix de Raíz, aquel que se había ganado el título no oficial de voz no reconocido, debido a sus mecánicas poco convencionales y a lo mucho que se asemejaba a un verdadero jefe final del juego. Uriel colocó ambas manos sobre las puertas. Las empujó. Un eco profundo y pesado resonó por los largos pasillos, mientras las hojas se abrían lentamente, hasta permitirle el paso. La sala del trono se desplegó ante ella. Un largo pasillo cubierto por una alfombra roja se extendía hasta el fondo, guiando la mirada hacia el centro de la estancia. Desde el techo pendían enormes estandartes, cada uno con nombres y escudos de armas distintos, representando a los antiguos miembros del gremio. Avanzó. Una vez más, el eco de sus pasos resonó en los gélidos pasillos, acompañándola hasta que finalmente se detuvo frente al trono. Una aberración formada por múltiples espadas y armas, pertenecientes tanto a enemigos como a héroes que alguna vez intentaron desafiar la oscuridad de los Shadow Lords. O, al menos, eso era lo que dictaba su roleplay. Inspirados en antiguas sagas de fantasía, los miembros originales de Bloodborne le habían construido aquel trono para que se modificara con el tiempo, incorporando el arma, el casco o algún fragmento del equipo de cada jugador que los desafiara, y cayera en sus garras. Ahora, todas esas reliquias permanecían allí, silenciosas, inmóviles, esperando un final que jamás habían previsto. A menos de una docena de minutos para el cierre del juego, la Shadow Lord se sentó en aquel trono sin sentir la más mínima incomodidad. Se relajó, apoyándose en él como si siempre hubiera sido su lugar, y alzó la vista hacia los estandartes que colgaban del techo. La melancolía y el dolor se apoderaron de ella. Aun con las limitaciones del juego, con su realismo contenido y artificial, aquellas emociones eran palpables. Demasiado reales. Rememoró cada uno de los nombres grabados en los estandartes. No los de simples compañeros. Los de la familia que había formado en aquel mundo, antes de que terminara convirtiéndose en el único que le quedaba. Ella, la actual líder del gremio. La última que permanecía en pie tras 15 años de aventuras. 5 minutos, 46 segundos. El tiempo seguía avanzando. A solo unos minutos del cierre definitivo, Uriel tuvo una última idea. Si ese iba a ser el final, entonces lo haría de forma gloriosa. 4 minutos, 4 segundos. Se levantó una vez más. Alzó la mano e invocó el ítem mundial del gremio, o al menos uno de ellos. La espada del rey Arturo. Corrompida.
envuelta en un aura de caos que deformaba el aire a su alrededor, alejándose por completo del arma de la profecía que alguna vez fue una burla cruel a la luz que, según las leyendas, debía representar 3 minutos, 26 segundos. Uriel alzó ambos brazos. Dejó escapar un aura mágica de un rojo escarlata intenso, llevándola a su máximo nivel. Al mismo tiempo, activó el rasgo de voz del emperador, profundizando su voz, dotándola de un peso y una autoridad que solo un auténtico Shadow Lord merecía poseer. El aire mismo pareció estremecerse. 2 minutos, 12 segundos. El final se acercaba, y ella estaba lista para recibirlo. Uriel inhaló lentamente. Cuando habló, su voz ya no fue solo sonido, fue mandato. Escuchadme. Sueco recorrió la sala del trono, trepó por los pilares, se filtró entre los estandartes y se perdió en lo más profundo del castillo. Este mundo fue llamado oscuro, corrupto, erróneo. Alzó la espada envuelta en caos. Y aún así, fue aquí donde encontramos propósito. Fue aquí donde alzamos reinos, desafiamos límites y reclamamos poder con nuestras propias manos. Nos llamaron monstruos, continuó. Sombras. Señores del caos. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Acepté ese nombre. El aura escarlata se intensificó. Porque las sombras no suplican. Las sombras perduran. Clavó la mirada en el vacío, como si observara algo más allá de la sala. Aquellos que creen gobernar desde lo alto. A quienes se llaman a sí mismos dioses, creadores o jueces. Su voz se volvió más profunda. Escuchad bien. No os debo obediencia. No os debo gratitud, y mucho menos, temor. Apretó el puño libre. Si este mundo existe bajo vuestra mirada, entonces sabed esto. No se arrodilla. Mientras yo permanezca. Mientras mi voluntad siga intacta. Alzó la espada, señalando el cielo invisible. Este reino no caerá en silencio. Que el orden tiemble. Que la luz retroceda. Que el destino se rompa si es necesario. Bajó lentamente el arma. Yo soy Uriel, Shadow Lord de Bloodborne. Y este mundo me pertenece. Bajó la espada y la clavó contra el suelo del trono. La hoja impactó con fuerza, agrietando la piedra, y el eco del golpe se expandió por toda la sala. 10 segundos. Supongo que, eso es todo, murmuró. Su voz ya no tenía autoridad, solo cansancio. Me hubiera gustado disfrutar un poco más. 5 segundos. 4 segundos. 3 segundos. 2 segundos. 1 segundo. Uriel cerró los ojos, preparándose para que aquella realidad desapareciera. 1 segundo.